queridos oyentes de Radio Global Coach and PNL. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. Reinventarse. ¿Qué significa esta palabra? Inventarse de nuevo. ¿Y por qué nos tenemos que reinventar en algún momento de nuestra vida? Quizás porque hay algún punto de inflexión, algo que nos pasó, pudimos haber perdido quizás un trabajo y tenemos que pasar a ser autónomos o emprender o cambiar de puesto de trabajo, ¿no? O por diversas circunstancias como puede ser también emigrar, o quedarse al frente de una empresa cuando quizás uno era la esposa de, y de golpe pasa a tener que ser la dueña de esa empresa. O diversas circunstancias que a cada uno le pueden pasar. ¿Cómo tenemos que empezar a pensar en cómo reinventarnos, no? Porque, como dije, es inventarse de nuevo, pero tengo que, como todo proceso, tengo que ir haciendo paso a paso. Primero de todo, el autoconocimiento. O sea, es pararme y decir, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? O sea, las fortalezas. ¿Y cuáles mis debilidades? Y muchas veces nos cuesta, ¿no? Esto de identificar las fortalezas y debilidades. Generalmente, como digo en muchos programas, somos más proclives a identificar los puntos débiles que los puntos fuertes. Pero si no, tratar de abstraernos un poquito y de objetivizar la situación y decir, a ver, ¿cómo describiría, por ejemplo, a Patricia un amigo? ¿Qué diría de mí? ¿Qué cosas le parecen que son buenas o que son unas cualidades? ¿Y qué cosas debería mejorar para evitar quizás algunos problemas en mi vida o algunos, por llamarlos, sin ser fracasos, pero situaciones que me dejaron quizás un poquito herida o que no supe manejar? Entonces, por ahí, ¿qué es lo que a uno le haría falta? Otra pregunta que podemos hacer, ¿cómo me siento? Porque, como digo, cuando uno se inventa de nuevo, tenemos que tener una cualidad que es muchas veces la resiliencia. ¿Por qué? Porque es sacar fuerzas de donde no tenemos y volver a nacer. O sea, la resiliencia muchas veces, para hacerlo más gráfico, podemos decir que es una taza de porcelana, por ejemplo, y se rompe. ¿Y uno qué hace? No puede volver a hacer esa misma taza porque sería imposible pegar todos los pedacitos, pero podemos transformarla en un hermoso mosaico. Y yo digo, todos en algún momento de la vida tenemos situaciones que tenemos que ser resilientes y, como consecuencia de eso, reinventarnos. Además, el mundo de hoy en día viene con cambios a pasos agigantados y que desde lo laboral, desde las relaciones humanas, el mundo en sí, tenemos que estar cambiando, modificando situaciones. Como decía Einstein, si siempre haces lo mismo, obtendrás el mismo resultado. Entonces, si yo estoy en una situación, por ejemplo, en una búsqueda de trabajo, y veo que con la forma como yo presento mi currículum o al puesto que aspiro por lo que estudié, no consigo trabajo, tendré que reinventarme. O sea, mostrar
otra faceta de Patricia. ¿Qué será eso? Quizás es otro currículum, si lo mío era más desde un punto de vista, vamos a suponer, financiero, ponerme más desde el punto de vista de atención al cliente, a las ventas. O como dije, si una persona es la esposa del dueño, ¿no? De una empresa, del CEO de esa empresa, está en una situación como de copiloto. No es lo mismo tener que ser ella la dueña, la que toma las grandes decisiones. Y eso implica, como digo, reinventarse, plantearse algunas preguntas y que pueden ser, como digo, cómo soy, cómo me siento, que tiene que ver con las emociones. Porque muchas veces el reinventarse puede ser una decisión propia que Patricia dice, bueno, hasta acá llegué, me tengo que reinventar. Y otra, la vida hace que uno se tiene que reinventar, ¿no es cierto? Por determinadas circunstancias. Y es importante identificar las emociones, cómo nos sentimos, eh, por ejemplo, preguntas como decir, ¿qué me motiva o qué me desmotiva? ¿Qué me da miedo o tengo miedo? Y si tengo miedo, ¿a qué cosas o a qué situaciones? También, ¿cuáles son nuestras creencias limitantes? ¿Se acuerdan la historia que nos contaron? Lo que no puedo hacer esto, el no puedo, y el y si me equivoco, y si me pasa tal cosa. Y esas son creencias que nos van obstaculizando para avanzar en nuestra vida. Y también cuáles son las creencias potenciadoras, que de esas son las que tengo que apoyarme y decir, sí, yo puedo. Hay una frase que dice, aunque sea con miedo, hazlo. Con miedo, pero hazlo. Que todos tenemos miedo, ese miedo de circunstancias que decimos, uy, podré tomar esa decisión adecuada o habré tomado la decisión adecuada o lo podré hacer. Y muchas veces, hasta si uno escucha en algún reportaje, celebrities o personas así como cantantes o actores, ¿no? De gran trayectoria, y dicen que en el momento de a veces de salir a escena, en un teatro o así en un concierto, le genera ese miedo que también tiene, bueno, por supuesto, un poquito de adrenalina, ¿no? Pero cuando a veces tenemos que estar en situaciones que salimos de nuestra zona de confort, tenemos ese miedito, pero que lo importante es identificarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno identifica las emociones, puede trabajar sobre ellas, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está dando, por ejemplo, miedo? Me está dando alegría, me está dando tristeza. Entonces, ¿cómo puedo manejar? O me da ira, o me da disgusto porque realmente no soporto, por ejemplo, entrar en una reunión de accionistas en la que quizás mi pareja era uno de los accionistas y me toca ahora a mí, porque quizás puede la persona estar enferma, haberse muerto, haber distintas circunstancias, ¿no? O que le dejó el poder a esa persona por algo. Y que uno dice, ay, no soporto, no puedo, no la paso bien de estar con estos accionistas. Pero si uno identifica ese rechazo y lo va trabajando, como decimos siempre, la inteligencia emocional y el trabajar con las emociones nos puede ayudar a salir adelante y airosos de esa situación. Otra cosa que tenemos que plantearnos y tiene que ver también con el autoconocimiento, ¿cuáles son nuestras metas y objetivos? Por ejemplo, si yo, Patricia, decidí reinventarme, ¿qué tendría que decir? A ver, ¿qué me gustaría hacer? ¿O a qué me gustaría dedicarme? Me dediqué siempre a las ventas y la verdad que veo que ya no me está haciendo feliz, no me está dando esa satisfacción, se me hace muy pesado trabajar en las ventas, quiero trabajar en otra área. Entonces,
hacerse ese tipo de preguntas, ¿no? De hablar consigo misma, de decir, bueno, ¿a qué me gustaría dedicarme? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué necesito aprender para dedicarme a lo que realmente me gustaría? Porque hay veces que nos faltan algunos conocimientos o herramientas, entonces ir identificando eso. Y también decir, ¿qué habilidades tengo o cuáles me faltan? Porque por ahí, supónganse que yo quisiera dedicarme a lo que es atención al cliente y veo que no tengo empatía o no son buenas relaciones interpersonales porque no soy muy asertiva, ahí tendría que plantearme decir, bueno, ¿me puedo dedicar a eso realmente? O sea, tengo esa habilidad para estar tratando con el público, por ejemplo, día a día con los clientes, o si es realmente lo que quiero, ¿qué tendría que hacer? Es decir, bueno, trato de trabajar esas habilidades para lograrlas, ¿no? Una frase que me gusta siempre decir, ¿no? Es, en vez de preguntarnos, ¿por qué no lo logro? Decir, ¿qué puedo hacer para lograrlo? Y esto es lo importante, porque muchas veces vemos, como digo, el vaso medio, en vez de medio lleno, medio vacío, o sea, vemos la parte negativa, decir, ay, ¿por qué no lo logro? Patricia, no tienes empatía, entonces no puedo estar en atención al público o no soy asertiva o tengo una forma de hablar un poquito agresiva y la verdad que los clientes no les gusta tratar contigo. Entonces, en vez de decir, ¿por qué no lo logro? Nada más, puedo decir, ¿qué puedo hacer para lograrlo? Sí, Patricia quiere atender al público, le gusta tratar con los clientes, pero no soy muy asertiva. ¿Lo puedo trabajar? ¿Lo quiero trabajar? ¿Quiero mejorar? Y también otra de las cosas que uno podría preguntarse, así de las reflexiones, sería, ¿qué puedo aportar? O sea, con mi trabajo, con lo que yo haría, con esta nueva Patricia, esta nueva reinvención, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo aportar a la sociedad, a la gente que me rodea, en mi trabajo o en mi empresa o a lo que me dedico? ¿Me da placer o no? ¿Realmente lo haría? Y esto es ser sincero con uno mismo. Si es que lo hago por una cuestión económica y que también es válida o por una cuestión de placer, porque muchas veces uno pregunta, ¿qué prefieres? ¿Ganar más dinero haciendo algo que no te gusta, pero ganas más dinero, puedes tener mejores viajes, una mejor calidad de vida desde lo económico, ¿no? Y de poder comprarte más cosas, darte mayores caprichos, mayores gustos, ¿no? De viajes, ropa, etcétera, o ganar menos dinero, pero hacer lo que te gusta. Todos me van a decir, Patricia, queremos hacer lo que nos gusta y ganar mucho dinero. Bueno, sería lo ideal. No todo el mundo lo puede hacer. Que se puede, por supuesto, pero vamos a ser realistas que hay personas que quizás por lo que estudiaron o por su preparación desde lo académico o su estilo de vida o como fue su vida, ¿no? A veces no pudieron tener ciertas herramientas para alcanzar esa o profesión o ese trabajo o esa situación tan deseada, ¿no? Que sería hacer lo que les gusta y ganar mucho dinero. Entonces, también tengamos en cuenta que ¿quiénes son las personas que me rodean? Porque si, por ejemplo, Patricia dice, bueno, yo ya no quiero más trabajar en una empresa, quiero emprender, quiero tener mi propia empresa, ¿no? Aunque sea pequeña. No pensemos una multinacional, pero ¿por qué no? Pero muchas multinacionales empezaron como pequeñas empresas. Pero digo, es importante y más que importante, es fundamental con quiénes me rodeo. ¿A qué me refiero? Muchas veces estamos con personas que en vez de apoyarnos nos van boicoteando, que ya tenemos nuestra voz interior que a veces cuando nos da miedo o cuando la situación se pone un poquito difícil, nos está ahí diciendo, no, no vas a poder, ay, cuidado y esto y pensando en lo negativo.
Pero si yo estoy, por ejemplo, en un grupo de amigos, que todos trabajan en una empresa, que cobran su sueldo, su nómina, y están muy felices, y yo de golpe digo, ¿saben una cosa? Voy a dejar el trabajo que tengo y me voy a lanzar a hacer un emprendimiento. ¡Wow! Depende el modelo mental y la visión de esas personas, pueden decirme, la verdad, Patri, perfecto, adelante. Yo no lo haría porque prefiero más tener un trabajo seguro, porque tengo familia o hijos pequeños, o no me animé, pero bien, sigue para adelante. O pueden decir, ay, ¿cómo se te ocurre? No, cuidado. Entonces, ojo, que ahí tenemos que también tener, como digo, un buen autoconocimiento, una confianza en nosotros mismos y también la autoestima, que no lo que nos dicen los demás es la realidad, es su realidad. Y quizás Patricia tiene unas herramientas y unas fortalezas que no las tiene su amiga, su amigo. Y como dice Jim Robbins, que es el autor de del libro este que por ahí lo conocen, si no se los recomiendo también, que es el de una mente exitosa. Es decir, por ejemplo, eres el promedio de las 5 personas que te rodean, ¿sí? El autor, ¿no? Lo que dice, bueno, esto es de las personas eficientes, ¿no? Los 7 hábitos de las personas eficientes, se me había ido el nombre. Y claro, las 5 personas que nos rodean es un poco el promedio, porque como digo, si yo quiero emprender y estoy con todas personas que están un poquito más temerosas o con miedo, quizás ese miedo me lo transmiten. Si yo por ahí estoy con personas que ya también son de emprender o no son tan temerosas, me pueden apoyar. O si no, como digo, si uno está muy bien, tiene una muy buena autoconfianza, no escucha tanto esas vocecitas. Pero bueno, este autor es lo que dice, ¿no? El tema de que, digamos, somos el promedio de las 5 personas que nos relacionamos. Y acá quiero aclarar algo. ¿Qué pasa si las personas con las que nos relacionamos son amigos? Bueno, uno puede tratar de quizás evitar encontrarse, si Patricia está en un proceso de emprender, puedo decir no me encuentro con tales amigos porque si no me pueden boicotear o me pueden generar miedos o transmitir sus inseguridades. Pero otras veces es la madre, el padre, una pareja, entonces uno no puede quizás decir, bueno, no veo tanto a mi madre o a mi padre o a mi pareja, ¿no? Porque hay parejas que realmente apoyan y otras no. Compartan o no la idea, porque uno por ahí no puede compartir, puede decir, bueno, yo prefiero estar en mi zona de confort, en una empresa cobrando todos los meses mi nómina, mi sueldo tranquilo, o puedo decir, pero apoyo a mi pareja, pero hay otras personas que no. Entonces, por eso digo, cuidado con quienes nos relacionamos. Bueno, una vez que analizamos este primer autoconocimiento, que hicimos digamos, un viaje interior intenso del autoconocimiento, de cómo somos, cómo nos sentimos, qué nos pasa, cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos, tenemos que analizar nuestro autoconcepto. ¿Por qué? Porque quizás nuestro autoconcepto es de decir, Patricia no puede, Patricia es un poquito insegura para esas decisiones tan estratégicas y tan, digamos, difíciles, ¿no? O tan comprometidas. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Cambiar esa etiquetita y decir, cambiemos un poquito el autoconcepto. Sí, Patricia hasta hace un momento no podía tomar esas decisiones tan complejas, o tenía miedo o dudaba. Pero a partir de ahora es una nueva Patricia. Acuérdense que me invento de nuevo. Entonces cambio ese autoconcepto que tengo de mí
me cambio como si fuera una etiquetita, como cuando viene el aumento de precios, ¿no? En los antiguos, antes de que estuviesen los códigos de barra, que cambiaban las etiquetitas de los precios y cambio ese autoconcepto ¿para qué? Para no tener limitaciones y a ir por todo. Como yo siempre lo dije a mis hijos, a mis alumnos, clientes, a los amigos, a la gente que me conoce, ¿no? O sea, siempre les digo, el piso lo tenemos, el techo no lo sabemos, ¿no? Y si uno a veces escucha con grandes personalidades, ya sea también del ambiente artístico, literario y todo, que quizás le decían que no iba a llegar. Modelos, cantantes, bailarines, actrices, escritores, que no iban a llegar. Pero ¿quién lo decía? Que sin ir más lejos, Walt Disney le decían que no tenía imaginación, que no era una persona creativa. Desde ahí a un montón de personalidades que no han creído en ellos, hasta que ellos mismos dijeron, bueno, voy a seguir creyendo en mi sueño. No dejar, por eso digo, de creer en uno. ¿Quién tiene el techo? No lo sabemos. Si no tendríamos la fórmula de la felicidad, uno puede a veces predecir un poco, pero no tenemos la bola de cristal. Entonces, no somos magos para decir, bueno, esto es, o adivinar el futuro. Por ahí uno a veces puede predecir una tendencia, pero muchas veces nos equivocamos. Y depende quién dice eso o predice eso, porque tiene que ver de acuerdo a su modelo mental. Otro, o después de el autoconocimiento y el autoconcepto, plantearnos objetivos. O sea, como tercer paso, yo diría, primer paso, autoconocimiento, segundo, autoconcepto y tercero, plantearnos objetivos. ¿Qué objetivos? ESMART, objetivos inteligentes, que son específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, sí, voy a realizar un emprendimiento en los próximos años. ¿Cuándo son los próximos años? ¿Dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10 o dentro de 50? Entonces, no es lo mismo decir, quiero realizar un emprendimiento de una casa de comidas en Madrid, empezarlo a abrir el local en tal barrio el mes que viene, etcétera. Siempre específico. Y tener una visión clara hacia dónde voy. Esto es como el GPS. Si uno en el coche o mismo con el móvil, yo quiero ir a un lado, ¿qué pasa? Estoy parado en un lugar. Sabe el GPS mi ubicación, pero si yo no le indico a dónde ir, no me va a llevar a ningún lado. Y también, como digo, todos estos objetivos, nuestras metas, tienen que ser coherentes ¿con qué? Con los valores, con nuestra esencia. Porque aunque uno se reinvente, no perdamos nuestra esencia siempre va a quedar. Lo que hacemos cambiar un poquito a veces es como darle una lavada de cara, ¿no? A veces cuando un local o una casa, las paredes están pintadas de blanco y uno las quiere pintar de amarillo, ¿no? Sí, es un poco. Pero, ¿qué pasa? La estructura es la misma. Entonces, lo que podemos cambiar, sí, algunas ideas, conceptos, como dije, hasta a veces si queremos realmente las creencias y algunos modelos mentales, pero nuestra esencia, si no la queremos cambiar, por supuesto que no la vamos a cambiar porque es lo que somos realmente, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Podemos mejorar, pero nuestra esencia es lo que nos identifica. Y también ser flexibles, como dije, con respecto a las creencias, al no puedo, al tengo miedo, a qué tengo que soltar, a qué historia me contaron y me voy a contar yo para poder tener el éxito y lograr lo que realmente quiero. ¿Qué podemos también hacer? Otra de las cosas, inspirarnos en otras personas que lo han conseguido, pero no a modo de comparación, porque como digo siempre las comparaciones son odiosas, sino como referentes,
como decir, bueno, si esa persona, por ejemplo, lo pudo lograr, ¿por qué yo no? Y repito esa pregunta de por qué, en vez de decir por qué no lo logro, ¿qué puedo hacer para lograrlo? Si esa persona lo pudo lograr, quizás tiene conocimientos o herramientas o algunas fortalezas que yo no tengo, pero ¿qué puedo hacer para lograrlo? ¿Cómo podría mejorar? ¿O qué necesitaría, como digo, aprender o trabajar desde lo interior para poder lograrlo? Una frase también, ustedes saben que yo soy de frases, me gusta decir, piensa en grande y actúa en pequeño. Pequeños pasitos que vamos haciendo el día a día para conseguir y llegar al objetivo deseado o a la meta deseada. Y también planificar. O sea, todo reinventar, todo, cada vez que nos reinventamos, tenemos que, o sea, cada reinvención implica que una planificación tener, como dijimos, los objetivos y también, ¿qué más? Recursos, o sea, de acuerdo a nuestros recursos, porque no es lo mismo que yo me plantee tener una gran empresa, que puedo empezar teniendo un emprendimiento muy pequeño y llegar a ser con el tiempo, ¿no? Y depende cómo se trabaje y cómo se vayan desarrollando las situaciones y poder hacer quizás una gran empresa, ¿sí? Pero partir de cero, de que yo no tengo nada y decir, bueno, quiero una gran empresa, ojo, ¿cuáles son mis recursos? Desde lo financiero, económicos, recursos humanos y etcétera. Por eso digo que cada vez que necesitamos reinventarnos, nos tenemos que reinventar. ¿Cuántas veces? Todas las que fueran necesarias para obtener lo que queremos y para estar mejor en nuestra vida. Muchas veces en la vida tenemos distintos puntos de inflexión que nos hacen tener que recalcular con nuestro GPS. Y para cerrar, quiero compartir una frase de Stephen Covey que dice, todos tenemos un poder y una capacidad inconmensurables para reinventar nuestra vida.